bienvenidos al segundo episodio del podcast Sintonía del CAIA. Los saluda muy gustosa Ruth Rodríguez, egresada de la licenciatura en Pedagogía y su consejera universitaria de confianza. El día de hoy nos encontramos muy gustosos de poder conducir este segundo episodio de la primera temporada. Estoy feliz por estar con mi compañero Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, bien, gracias, Ruth. Hola a todos nuevamente. Yo soy Jorge Neri, egresado de la licenciatura en Etnomusicología de la Facultad de Música de la UNAM. Gustoso de estar de nuevo aquí con ustedes después de la gran recepción de nuestro primer episodio. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya ha estado en boga por muchos años y que no deja de ser relevante para la conversación. En este segundo episodio vamos a estar hablando de sustentabilidad y sostenibilidad en los procesos creativos. Para tener más claros estos conceptos y sus aplicaciones, el día de hoy nos acompañan el doctor Álvaro Sánchez y la doctora Aurora Ojeda. Como les hemos comentado anteriormente, sabemos que estos conceptos, sostenibilidad y sustentabilidad, pueden generar cierta confusión, así que vamos a tratar de poner nuestro granito de arena en clarificarlo. Primero, los invito a observar esta cápsula, donde compañeras consejeras nos explicarán, en su opinión, qué es lo que entienden por sostenibilidad y sustentabilidad. Y posteriormente también escucharemos al doctor Ariel Rodríguez, que como tal nos dará la definición de estos dos conceptos. Hola, soy Diana Lugo, soy consejera académica del CAIA y para mí la sostenibilidad es una forma de vida mediante la cual satisfacemos nuestras necesidades, pero al mismo tiempo aprendemos y adoptamos nuevas costumbres, nuevos hábitos, para así tomar acción sobre la preservación del medio ambiente y de esta forma no solamente luchar por un mejor presente, sino también hacer esfuerzos para asegurar la existencia de un futuro para nuestro planeta. La sustentabilidad es un principio usado por la ONU desde 1987, que es la capacidad de las generaciones presentes de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer estas mismas necesidades. La sustentabilidad se centra en soluciones prácticas y específicas para la conservación y el uso racional de los recursos naturales, en tanto que la sostenibilidad posee un enfoque estratégico más amplio e integral. Incluye la dimensión ambiental, pero también la económica, social, política y cultural, buscando un avance general y un estilo de vida más respetuoso. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales para platicar estas cuestiones. Nos acompañan el doctor Álvaro Sánchez y la cineasta Aurora Ojeda. Bienvenidos. Bienvenidos, que gracias por estar aquí. ¿Qué nos podrían comentar a grandes rasgos de su trayectoria académica? Cuéntenos un poquito de qué ustedes gustan. Ok, yo soy Aurora Ojeda, soy cineasta, estudié en Cuba, tengo ya muchos años, desde el 91, dando clases en las escuelas de cine y haciendo pelis, básicamente. Pues bueno, os cuento, yo soy Álvaro Sánchez, vengo de Valencia, de España, y mi formación sobre todo es vinculada a diseño, a la ilustración. Yo soy diseñador. También tengo un pequeño estudio profesional de diseño gráfico, se llama Pedra, pero sobre todo me dedico también a la docencia en el diseño en la Universidad Politécnica de Valencia. Pues como ustedes saben, justamente buscamos agrupar estos conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad aplicados a esta parte del diseño. Entonces nos gustaría mucho empezar la conversación preguntándoles, aprovechando su trayectoria, ¿cuál fue su primer acercamiento a estos temas de sustentabilidad y sostenibilidad dentro de sus trayectorias profesionales? Yo doy clases en la escuela de cine y, como saben, el cine es una herramienta, ¿no? que no se oye bien ya en esta época, pero es un arma, ¿no? Porque con la cámara y con el sonido uno puede cambiar conciencias, cambiar emociones, cambiar muchas cosas, denunciar, etcétera. Entonces creo que los cineastas tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad se va formando en el estudio. Y me di cuenta que estamos formando cineastas que no saben tirar la basura. Y me da una pena, ¿no? Saber que ellos van a salir al mundo a dar discursos y ni siquiera en su propia casa saben tirar la basura. Entonces me puse a trabajar como en ese sentido para cambiarlo. Eso es lo que
estaba haciendo. Esa es su trinchera para hacerlo y sobre todo, como decía, con sus alumnos, ¿no? Así, muy interesante. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, os cuento, estaba reflexionando sobre esto, sobre cuándo fue mi primer contacto con los ámbitos de sostenibilidad y sustentabilidad, y no te sabría decir el momento exacto. Lo que sí que te diría seguro es que fue tarde, demasiado tarde. Y me explico, en mi formación, o en la formación que hemos tenido tradicionalmente en las artes y el diseño, cuando yo estudiaba, para nada existía ningún tipo de concepto prácticamente vinculado de una manera, digamos, reglada dentro de los programas que teníamos, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, nuestras prioridades en ese momento, lo reconozco y es así, eran otras, ¿no? Era como, bueno, encontrar trabajo sobre todo, producir, venir, ¿no? Como más rápido, hacerlo bien, profesionalizarte cuanto antes, etcétera. Ha sido más tarde, durante el desarrollo profesional, cuando alcanzas un poco más de madurez, y creo que a nivel social estamos un poco más concienciados, cuando uno mismo detecta esa necesidad, ¿no? Cuando vas a industrias, ¿no? A productores, te das cuenta de cómo trabajan, ¿no? Y esa inquietud empieza a salir. Y hoy en día, actualmente, digamos, desde el punto de vista del docente, que es a lo que me dedico mayoritariamente, sí que la concienciación es mucho mayor y es casi un reto, ¿no? Que de esto seguro que hablaremos más, pero es normal plantear que exista formación relacionada con sostenibilidad, sustentabilidad dentro de las aulas para formar a profesionales sensibles a la materia, que es algo que nosotros no tuvimos hace, bueno, pues 20 años tal vez. Claro, porque estos dos temas pues ahora se consideran, bueno, yo creo que se habla mucho de ellos, en ocasiones se toman como sinónimos, no es lo mismo necesariamente, va de la mano, pero no es lo mismo. Pero yo creo que como tú mencionas, Álvaro, pues ahora es más relevante tratarlos, ¿no? Entonces se me hace muy interesante como los dos comentan que como docentes también querían influir en esta parte en sus alumnos para que lo llevaran a la práctica. Y en este sentido me gustaría preguntarles cómo los futuros profesionistas podemos abordar estos dos aspectos, pero sobre todo con algo que también mencionaba Álvaro, con esta parte de la ética profesional, o sea, en nuestro actuar, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Porque una cosa es que suenen a lo mejor muy bonito en el currículo formal, o sea, en el programa, o a lo mejor ni siquiera en el programa, pero ya en la aplicación, ¿qué podemos hacer en la aplicación? Bueno, yo creo que hay que informarnos mucho, pero sí tiene que ver con la necesidad de un cambio de hábitos a nivel social, ¿no? Sí tiene que existir una manera en que toda la gente entienda que cada cosa que hacen puede generar una huella o no compensarla, ¿no? Entonces, yo creo que es como una especie de filosofía de vida. Cuando, o sea, a mí me pasó, ¿no? Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, porque yo siempre, desde chiquita, no soy de las que no mato una mosca, cuida las plantas. Yo siempre, digamos que he sido intuitivamente activista de la ecología. Pero ya cuando se ven los cambios que están ocurriendo en el mundo, ya no es una ya es una cosa urgente, ya no es una cosa que tiene que ser suavecita. A mí me parece que tiene que haber una campaña tan dura como la que hay sobre las drogas, sobre la sustentabilidad. Creo que tiene que haber ya políticas que de verdad frenen, ¿no? Y eduquen al respecto. Porque, pues si no es así, ¿cómo? ¿No? O sea, yo desde entonces, yo dejé mi Jeep, ¿no? Yo tenía una Super Jeep, la dejé estacionada y me compré una motito eléctrica, porque es una cosa ya de realmente hacer conciencia de cada una de las acciones que uno pues hace por el día, ¿no? Totalmente. Y es muy interesante lo que comentas, porque por un lado está nuestra responsabilidad como individuos, ¿no? De nuestro día a día, nuestras decisiones. Y luego hay algo muy interesante en este tipo de profesiones que tenemos, tanto en la parte creativa, sea cine, sea diseño, sea lo que sea, ¿no? Que es que tenemos la capacidad de influir ciertamente en la opinión de algunas personas, ¿no? Del entorno. Y creo que ahí entra, como tú decías antes, el sentido de la responsabilidad y de la ética profesional. Más allá de nuestro entorno cercano, que también es importante cuidarlo, y realmente esto debería ser algo que cada persona se cuestione, pero tenemos la capacidad de, tanto desde la enseñanza, desde luego, pero también desde la práctica profesional, hacia nuestros proveedores, hacia nuestro entorno, trabajar con ética y trabajar con principios.
Y esto yo creo que actualmente todavía está como en un territorio de lo, tal vez, bueno, hay gente que puede tomárselo esto como algo personal y lo implica en su profesión, y hay gente que se lo puede permitir, que no. Pero creo que cada vez más, tanto por la necesidad ecológica, ¿no?, innegable en la que estamos ante este cambio climático, y también porque incluso los consumidores y el mercado está empezando a cambiar, cada vez más la industria y las empresas deberían de intentar trabajar de una manera más verde, más ética, más sostenible hacia todo, ¿no? Y ahí entra esta cosa de las patas de este taburete, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, de cómo puede ser o cómo debería ser algo realmente sostenible, que es que sea rentable económicamente, sí, ha de serlo, porque lo necesitamos, evidentemente, pero también ha de ser rentable o tiene que aportar a nivel social, si es posible, y a nivel ambiental, ¿no? Si se cumplen esas tres patas, pues bueno, de momento tendríamos como una propuesta, sea la que sea la industria, más equilibrada. Por lo tanto, está nuestra opinión personal, pero también nuestro impacto en el entorno profesional. Porque estamos nosotros, o sea, estas personitas aquí, en esta parte de lo humano y de lo artístico. Nosotros procuramos crear, pero sí procurando esta parte humanitaria, esta parte artística, la parte que solamente la podemos tener como seres humanos, ¿no? Lo que nos decía desde el cine, cómo comunico estas emociones, estos sentimientos, el mensaje que quiero hacer en el gráfico, cómo lo plasmo, ¿no?, en este sentido. Y ahorita como está la situación actual en el mundo, la globalización, el capitalismo, la eficacia, la eficiencia, producir, ganar dinero, ¿cómo podemos trabajar estos temas? ¿Cómo ustedes los trabajan ahora en este entorno actual que es complejo? Porque finalmente ustedes están formando a los alumnos para que también se inserten en este ámbito, pero al final también contribuyan a la parte sustentable, a la parte sostenible, y no para los demás necesariamente desde nosotros mismos. ¿Cómo, a qué retos se están enfrentando? Retos, pues al institucional, no es muy difícil. Por ejemplo, perdón, no, pero el ENAC nos ha costado mucho trabajo que los botes de basura estén volteados al derecho, están volteados al revés, porque se usan muchas bolsas, porque nadie tira la basura separada. Entonces al final pues dejan un bote de basura volteado, así solo gastan una sola bolsa, y es una porquería lo que hay allá adentro, ¿no? Imposible de separar, de reciclar, de reusar, de aplicar ninguna de las R's, ¿no? Y bueno, últimamente yo he estado reflexionando en la R más importante, que es revertir, según yo, ¿no? O sea, ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto, porque al final de cuentas, en nuestros oficios, hay que generar huella de carbono, es imposible, inevitable, ¿no? Pero entonces, hacerlo con conciencia, de hacer lo mínimo posible y decir, ok, voy a llegar a esta comunidad, a hacer una película, los voy a molestar, voy a intervenir ciertas cosas, no sé cuánto, bueno, al final les voy a dar un taller de cine, al final voy a sembrar 100 árboles, al final voy a hacer algo para compensar lo que estoy haciendo mal, ¿no? Por ahí, más o menos, no, tan que sí. No, es que es súper interesante, y además, como hablábamos antes, es casi nuestro deber como profesionales de cualquier sector acercarnos a esos colectivos, o incluso intentar que a través del rendimiento de nuestro trabajo se genere un beneficio con ellos, ¿no? Y esto a veces es una lucha, porque te tienes que enfrentar a una manera de producción, ¿no?, y de hacer las cosas que lleva muy arraigada y que solo prima el rendimiento económico, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. Llegar a una industria que lleva, no sé, décadas produciendo de una manera como profesional externo, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Eres el diseñador, diseñadora, lo que sea, cineasta, documentalista, me da igual, cualquier proyecto que puedas hacer. Y sentarte en una mesa y explicarle a esa gente que tal vez tenemos que cambiar un poco la manera en la que están trabajando hasta ahora, es complicado, es difícil. Porque primero depende mucho de su sensibilidad, ¿no?, y de la educación que hayan recibido al respecto. Entonces esa tarea de educar y de explicar, casi que nosotros hacemos muy cómodamente en el aula, pero es otro mundo. Sí. El mundo real es muy complicado. Y creo que la primera semilla que plantamos, o que intentamos plantar, es precisamente en el aula, porque quiero pensar que de esa manera las futuras profesionales van a ir con esa bandera un poco por delante, ¿no? De, bueno, voy a trabajar. Tal vez, si tengo que elegir entre dos empresas, pues elegiré la que atienda a esto y no lo otro. Igual que quiero pensar que los consumidores
dentro de poco a poco, van como prefiriendo industrias más limpias, más sustentables, etcétera, que otras que contaminan mucho. Quiero pensarlo, pero ya sabemos que los números son aterradores. Sí, sí, es muy complejo, pero mencioné una parte muy importante que acabas de mencionar, Alaro, como tal vez desde las trincheras donde están, que es su aula, pueden sembrar mínimo una semilla, y entonces en su discurso, en su práctica, en su acción, sabemos que como alumnos nos damos cuenta más del ejemplo. Eso es lo que dice más como cuando nos predican con el ejemplo. Creo que ustedes lo hacen perfectamente. En este sentido, ¿hay algún proyecto como tal que ustedes hayan encabezado, del que hayan sido partícipes en estos temas, que digan, lo tenemos, aquí estamos? Usted me acaba de comentar unos minutitos, pero como tal, ¿en qué proyecto han estado en estos temas donde se pueda aplicar todo lo que me están comentando, lo que nos están comentando? Esto es súper interesante porque además se puede relacionar desde la parte académica o de la parte profesional. Por la parte académica nosotros, fíjate, no tenemos dentro de nuestros programas educativos asignaturas vinculadas o materias vinculadas directamente con estos temas. No existen. Okay. Un gran proyecto que realizamos en el equipo de docentes del que hablamos es que, bueno, porque ya saben, la universidad pública en ocasiones es como difícil de cambiar los programas, los contenidos, etc. Pero el equipo de docentes llevamos como un gran proyecto interno que es, bueno, de manera transversal, ¿no? En todas nuestras materias vamos a tratar estos temas y vamos a animar a nuestros estudiantes a que realicen proyectos por su cuenta que puedan tener incluso un impacto, ¿no? Por tanto, algo de lo que yo estoy muy orgulloso es cuando mis estudiantes deciden hacer, pues, por ejemplo, trabajos finales de grado, que es el último trabajo que realizan, en el cual ellas eligen qué van a hacer, mayoritariamente, y abordan una temática social, o abordan, pues bueno, algo que tiene que ver con la ecología, etcétera, etcétera. Y nuestro trabajo en ese caso es ayudarlas a que hagan un buen proyecto. Lógicamente, el trabajo lo hacen ellas mayoritariamente, nosotros solo guiamos, pero hacia donde me gusta empujarlas es hacia la difusión de los resultados para que consigan tener un impacto. Ese impacto puede ser dentro de un colectivo en el que se ha trabajado, ¿no? De un grupo de personas que tienen unas condiciones muy concretas y pueden ver en ese resultado algo donde, bueno, apoyarse o recibir información o un impacto real dentro de, a nivel ambiental, en algún aspecto, ¿no? Para mí eso es lo más valioso que nosotros podemos hacer. En el ámbito profesional nos encontramos también con la, muchas veces, elección de proveedores, que es muy importante, ¿no? Que para eso yo creo que cada vez estamos más al tanto y somos más hábiles. Y sobre todo cuando conseguimos educar a un cliente hacia hacer las cosas mejor, ¿no? Nos ha pasado con industrias muy, llamémosle, ancladas en una manera de trabajar, que gracias a haber entendido estos requisitos han trabajado mejor, y esto les ha beneficiado porque otros clientes las han llamado porque han visto tal libro que han hecho con estos papeles, que tienen tal certificado y que entienden que así trabajan mejor. Entonces creo que ahí hay un poco de luz, o de esperanza. Bueno, yo desde que estoy en la sostenibilidad, estoy como proyectándolo todo hacia eso. Creo que todo se junta, ¿no? Todo es sostenible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita estoy desarrollando un proyecto para desarrollar una aplicación que sería un escape room virtual, que simula una filmación y donde los desafíos es que no haya generación de huella o haya la mínima. Entonces va a haber una calculadora de carbono, un presupuesto y un resultado. Y entonces el jugador del escape room va a tener que nivelar esto y saber justo en la calculadora de carbono. Todas las calculadoras que existen solo te dicen, bueno, estás generando tanto y pues mira a ver si tomas la decisión de no hacerlo. ¿Me entiendes? Pero no te dicen cómo revertir. Entonces, lo nuevo, la innovación, digamos, de la aplicación que yo quiero desarrollar es la compensación, ¿no? O sea, que al mismo tiempo, bueno, ok, ya tomaste esta decisión, ahora, ¿cómo vas a compensar? ¿No? Entonces, bueno, por ahí va, todavía necesita investigación y así.
Y estoy tratando, ¿no?, de hablar con InCine, con Foprocine, con Netflix, con Canal 22, con toda esa gente para hacer un circuito sustentable de producción audiovisual. Realmente estamos, pues sí, dándole duro porque estamos en el 25, tenemos 5 años para el 2030 y bueno, era un compromiso que por lo menos yo no me voy a sentir mal de no cumplir. Ay, no, increíble. Wow, pues se tienen dos puntos muy importantes. Yo creo que si lo podríamos reducir algo es esta parte creativa, lo que usted comenta de la aplicación. ¿Cómo van a ver? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago? Pero también cómo yo propongo y cómo desde mi creatividad digo, entonces rebusco en esto, entonces utilizo esto. Okay, ¿no? Acá en los proyectos, obviamente como estudiantes, ya cuando nos acercamos a la parte final de la carrera, decimos, ¿y qué vamos a hacer? Y qué mejor que ahora realicemos propuestas desde nuestras áreas, pero también en beneficio de los demás y de nosotros mismos, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que comenta. Ahora, pues los programas como tal, comentabas, Álvaro, que no existía una unidad como tal, a lo mejor un tema, algo específico para abordar estos temas. Yo puedo decir que a lo mejor aquí en el Consejo una de nuestras funciones es también revisar estos planes y programas de estudio, hacer las modificaciones, adecuaciones, actualizaciones. Puedo decir que en ese sentido ya hay licenciaturas, por ejemplo, en pedagogía desde hace muchos años se viene ya abordando lo que es educación ambiental. Ahora ya se agregan otros conceptos. Ahora en el plan, por ejemplo, de diseño industrial ya se agrega sustentabilidad, sostenibilidad y ya hay otros elementos con los que podemos también ir partiendo como tal para que queden en el currículum formal, ¿no? Pero yo me imagino que ahorita para ustedes a lo mejor es complicado porque no lo tienen como tal y tienen que realizar esa propuesta, ¿no?, de programas. ¿Cómo ha sido en ese aspecto de que ustedes propongan y lo puedan llevar a cabo? Claro. En su práctica? Claro, es que por eso te comentaba que es uno de los proyectos, ¿no?, Claro, que mayor impacto podemos tener, ¿no?, en nuestra facultad, por ejemplo. Y depende mucho de muchos factores, ¿no? Depende de factores que tienen que ver con la gestión del tiempo que tenemos destinado a las materias, depende de los docentes, depende del programa. Bueno, si quitas de un lugar tienes que compensar por otro, etcétera, etcétera. Porque así son, ¿no?, los programas académicos de los grados. Pero yo lo veo como absolutamente fundamental. Estoy deseando que haya una materia, y no sería optativa, dentro de mi parecer, no sería una materia que puedan elegir. de carácter obligatorio. Sería una materia troncal que llamamos, que son las que todos los estudiantes tienen que cursar, ¿no? Y tal vez, probablemente en los primeros cursos, porque creo que es algo que está bien que se hable desde el principio, ¿no? Entonces, por ahí creo que la educación en esta sensibilidad dentro de las artes y el diseño es fundamental. Del mismo modo, porque a veces solo nos quedamos con lo superficial de los proyectos, ¿no? Atendemos mucho y también creo que el alumnado lo pide, pero evidentemente quieren aprender, por ejemplo, a diseñar rápido, quieren saber cómo utilizar los programas o quieren saber cómo generar diseños que les den un trabajo, Sí. un buen portfolio, ¿no? Creo que eso es como una de las metas, por lo menos hablo de los estudiantes de diseño, que yo me encuentro en muchísimos sitios, ¿no? Y creo que ahí está precisamente la capacidad que tenemos de influir, ¿no? Podemos decir, sí, tendrás un buen portfolio, pero tal vez ese portfolio sea tan bueno porque tendrás proyectos que atiendan estas necesidades. Y especialmente, como estábamos comentando, a las estudiantes que acceden ahora a nuestros estudios, son las que van a salir al mercado en 4 años, 5, Sí. no sé. Y ya estamos viendo el mundo, la deriva que está tomando, ¿vale? Por tanto, si hay algo que tengo seguro es que ese tipo de orientación en el diseño va a tener demanda. Y ya no es una cuestión, digamos, estética, ¿no? De, ay, mira, como un modismo final al proyecto, ¿no? Y es que es verde porque, bueno, le ponen un cartoncito, ¿no? Y demás. Claro, sí. Sino de una manera estructural dentro del proceso del proyecto. De manera genuina, ¿no? Sí, desde la semilla. Si no nace sostenible desde el principio, luego como que lo sabemos detectar incluso. Como que se ve que le ponen lo verde nada más porque está de moda, ¿no? Lo visten de verde porque está de moda. Está de moda. Y hay que entender una cosa que siempre comento y me gusta reflexionar, que es que nunca podemos subestimar la capacidad del sistema capitalista para absorber cualquier tendencia, aunque sea muy bien intencionada, y convertirla en un recurso de mercado, ¿no? Por tanto, no podemos obviar que hay un target de mercado que son las personas con sensibilidad ecológica y sostenible. Y las empresas
lo saben y lo explotan de todo tipo de maneras. Y es una estrategia muy oscura y que encontramos por muchos lugares, porque esa gente está dispuesta a comprar esa etiqueta. Claro. Y este tema es curioso porque realmente hace que nosotros como consumidoras tengamos que ser muy exigentes en la transparencia y en la veracidad de las empresas que se quieren vestir de ecológicas, sostenibles y lo que sea. Les tenemos que exigir y lo tienen que demostrar. Porque si algo nos ha enseñado Internet es que el mundo puede ser muy oscuro y muy mentiroso en algunas cosas. Totalmente. Pues yo en el NAC me conseguí un espacio con truquito en la semana propedéutica, ¿no? Cuando entran recién ingreso, me hice un tallercito que se llama algunas cosas que no vienen en el manual. Y en ese tallercito les doy un poco de pues tiren la basura bien, ¿no? Cuídense, aliméntense correctamente. Y bueno, esto lo estoy haciendo hace 2 generaciones y sí hay una gran diferencia entre las otras y esta generación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el decirles, bueno, rechacen el unicel, ¿no? O esas cosas, ¿no? Y los de las generaciones de arriba te dicen, bueno, es que no hay de otra, ¿cómo le hago? Y los de esta generación traen su recipiente, no me sirven unicel. Entonces creo que sí ha ido como este espacio. Ahora, los productores que son una de las cabezas de áreas más fuertes dentro del cine, reacios, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay un mito que es el que aprovechan estas grandes industrias, que es que ser sustentable es más caro, porque es más caro comprar cartón que unicel, porque no. Entonces es todo un mito, porque finalmente en Europa, yo que estoy ahora en un comité internacional de sustentabilidad, pues para ellos es más barato reciclar, reutilizar, ¿no? Solo esta cuestión pasa en el tercer mundo, donde sí el capitalismo y los empresarios pueden aprovecharse, ¿no? Y decir, ok, mira, lo mío es verde, sostenible y cuesta tanto, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que negociar, creo, ¿no? O sea, o creo que tienen que venir, insisto, políticas desde el gobierno que digan no al unicel, punto. Así como acaban de prohibir los fertilizantes estos que en 35 países estaban prohibidos hace no sé cuántos años, pues así mismo hay que prohibir el unicel y hay que prohibir una serie de cosas, ¿no? Claro, entonces esto tendría que ver más como con lo político, de no hacerlo fácil, hacerlo correcto, no lo fácil. Sí, incentivar esas industrias que se encargan de que los materiales sustentables sean realmente accesibles, ¿no? Porque como estabais comentando, hay un mito ahí de que lo ecológico, lo sustentable es caro, etcétera, etcétera, pero todo depende del interés que tenga las políticas de ese momento de potenciar una industria u otra. Lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Cuando hay interés en que se produzca determinado tipo de producto, se inyecta dinero y aquello de repente empieza a funcionar. Pues bueno, es lo mismo, tenemos que exigir también hacia nuestra clase política ese compromiso, ¿no? Y entender el impacto positivo que tiene esto en nuestras vidas y en las vidas de los que vienen detrás, lógicamente, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir cerrando ya este episodio, el tema como tal, el título que lo pusimos, que lo construimos en conjunto, fue de la teoría a la práctica. ¿Qué podemos hacer para las personas que nos están viendo, que la comunidad de humanidad decía antes, qué podemos hacer para llevarlo a la práctica? Que no se queden nada más en lo teórico en fondo. Ya leyeron varios ejemplos desde su perspectiva. Humanidad decía antes, ¿qué puede hacer para llevarlo a la práctica? Ok, empezar por lo básico, empezar a tirar la basura en su lugar. Por ejemplo, yo le digo a los chavos, y esto me ha funcionado, a ver, chavos,
están en una carrera cara, diseño también es caro, ¿no? Y de pronto, y son universitarios, vienen con pase directo, a lo mejor no tienen mucho dinero, la familia no está como para, o sea, no se dieron ni cuenta de lo cara que es tu carrera. Bueno, pues dile a tu tío que se junte el cartón y a tu tío, a tu primo que se junte el PET y al final o sea, mientras que tú haces todo tu marco teórico, cuando llegas a tu marco práctico, que es hacer un corto, un docu o algo así, pues toda tu familia te juntó a lo mejor unos 100 pesitos, otros 200, pero por lo menos sacas para lo que le llaman expendables, que son los gastos básicos, las baterías recargables, del lugar de baterías, el gaffer, las cosas que utiliza prácticamente salen. Y si la familia es grande y se ponen para las cosas, les sale hasta el catering. Porque realmente se puede, porque la basura vale dinero y eso es lo que no entiende nadie. Entonces, eso es lo que yo he pues metido dentro del RENAC y no se crean que he tenido muy grandes resultados, pero ahí vamos. Lo que es importante, Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo iba a destacar 3 aspectos fundamentales. El primero es justo el que has comentado, ¿no? Que son nuestras acciones cotidianas, que son fundamentales y de alguna manera sería muy contradictorio continuar con las siguientes sin tener dentro de tu entorno la conciencia de que tú estás haciéndolo bien. Porque el mundo es muy complejo, pero por lo menos tener la conciencia de que tú estás haciendo en tu casa, en tu entorno, con tu familia, esa parte. La segunda es el poder que tenemos también como consumidores y consumidoras de elegir lo que compramos, ¿no? Y creo que ahí, y esto da igual que seas del ámbito del diseño, del ámbito de cualquiera, da igual, pero tenemos esa capacidad. A veces se nos olvida, pero la industria, igual que ha abrazado el plástico y lo desechable, podría abrazar lo sustentable y lo reciclable si nosotros apostamos por ello con nuestras acciones de compra. Eso puede transformar el precio de las cosas, incluso, porque ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Cuando ven un hueco de mercado, de repente se ajusta y se hace accesible porque de repente influye, ¿no? Ese es el segundo gran, digamos, sector. Y hay un tercero que aquí sí que creo que nos viene como un guante a la gente que trabajamos en el sector. Industrias creativas, llamémosle arte, diseño, producción de audiovisual, lo que sea, que es precisamente utilizar nuestras herramientas para difundir un poco ese mensaje, ¿tá? No quedarte solo en, bueno, pues lo hago yo, sino que voy a producir algo, y ese algo puede ser una tirada de carteles con unos amigos, o un fanzine que aprovecho mis recursos acá en la universidad porque hay una máquina que imprime y una grapadora, ¿entendéis? Un corto que cuelgo, que subo a redes sociales, que lo grabo con el móvil, si es que da igual. A difundir ese mensaje. Esa es la tercera gran pata que tenemos, que tal vez la gente de otros sectores también puede, pero lo tiene un poco más complicado. Nosotras tenemos herramientas muy valiosas y muy potentes, y además accesibles, en realidad, muchas veces. Por tanto, creo que de una manera casi de compromiso, las 3 patitas de las que estábamos hablando tendríamos que intentar tenerlas en cuenta, ¿no? Actuar como individuos, actuar como consumidores y actuar activamente como concienciadores. No sé cómo decirlo, ¿no? Como agentes, sí, tal vez sería, ¿no? De la otra manera, siempre vas a encontrar alguna contradicción. Porque si no haces nada, desde luego no te quejes cuando en verano, nosotros en España nos está pasando mucho, los veranos cada vez son más cálidos, es horrible. Una cosa que no tiene ningún sentido. Y ahora en esta época que empieza ahora, en octubre, vienen las lluvias torrenciales porque el Mediterráneo está muy caliente. Pues no te quejes en ese momento, ¿no? Actúa. Intenta saber que esto es consecuencia de, aunque haya gente que diga que no, que esto no sucede, sí que sucede. Ser agentes de cambio. Eso que puede pasarme. Pues les agradecemos enormemente por todas sus experiencias, porque lo que nos han podido compartir, sus ejemplos, y sobre todo que nos damos cuenta que ustedes son alguien que nos llevan a la práctica, así como dice, que nos pasan de la teoría a la práctica, desde sus trincheras y desde el aula. Entonces, gracias infinitas. Ahora llegamos al final de este segundo episodio y queremos agradecer enormemente a toda la coordinación de este consejo y también, y demasiado importante, a nuestros invitados, los doctores. Les recordamos que cada tercer viernes de mes tenemos un nuevo episodio y nos subimos a nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Calle UNAM.
No se olviden también de dejarnos sus comentarios y sus impresiones. Igualmente, si quisieran sugerir o pedir algún tema que les gustaría que se tratara en el podcast, nos encantaría mucho leer sus comentarios. Estén bien. Gracias.